minuto para reflexionar. En esta mañana, cuando la voz de la conciencia está por apagarse, muchas veces preguntamos, ¿a dónde está la respuesta? El enemigo es astuto. El enemigo se disfraza como ángel de luz. El enemigo quiere interrumpir todo lo bueno que Dios quiere hacer. Hace poco estaba transmitiendo y hablaba sobre la vida de Martín Lutero, un reformador de la cual la Biblia es uno de los méritos de ese uso que Dios le dio a ese vaso de barro que fue Martín Lutero. Pero el enemigo se forma de cualquier manera para afectar la obra de Dios. Estaba transmitiendo y pues se fue el sistema, se fue la señal, pero para la gloria del Rey de Reyes y Señor de Señores estamos de regreso, transmitiendo desde San José, Costa Rica, en la presencia del Rey. Hablábamos sobre Martín Lutero, pero quiero leerte acá. Dice, esta comparecencia era ya un manifiesto triunfo conseguido sobre el papismo. El Papa había condenado a este hombre y él se hallaba ante un tribunal que se colocaba así sobre el Papa. El Papa le había puesto en entredicho y expulsado de toda sociedad humana, y sin embargo se le había convocado con términos honrosos e introducido ante la más augusta asamblea del universo. El Papa le había impuesto silencio. Él iba a hablar delante de miles de oyentes reunidos de los países más remotos de la cristiandad. Una revolución sin límites se había cumplido así por medio de Lutero. Roma bajaba ya de su trono y era la palabra de un fraile la que la hacía descender. En esta hora, tú tal vez no estás entendiendo el mensaje de en esta hora. Pero acá yo te vengo dando un mensaje profético en esta mañana, en esta hora. Vengo dándote un mensaje profético. ¿Por qué profético? Porque tú no entiendes sobre qué tela se está tejiendo este mundo. Tú no entiendes qué es lo que pasa a tus alrededores, qué suceden con las elecciones de cada presidente. Tú no entiendes qué sucede cuando hay alguna enfermedad en este mundo. En esta hora no es la enfermedad que causa el daño lo causa la guerra que surge en estos siglos de conflicto. Porque no es una guerra que se granjea de 2 días, de 3 días, de un siglo. Son siglos tras siglos que han trascendido en guerra. Y no guerra entre un país y otro país, sino una guerra cósmica, en lo cual es el mundo entero que sufre las consecuencias de que en la guerra entre el bien y el mal. Pero como Dios, Jesucristo, vino a este mundo y le declaró ante Pilato, mi reino no es de este mundo. Hay alguien que está queriendo usurpar un reino que no le pertenece, y este es el reino de las tinieblas, que trata de sobreponerse todo lo que Dios hace. El mundo se enfrenta ante un enemigo desconocido, pero un enemigo desconocido porque el mundo no quiere conocer. Porque dice la palabra de Dios, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. En la palabra de Dios están las profecías más acertadas de lo cual surge en este mundo. Muchos científicos, muchas personas tratan de acomodar la Biblia a la historia. No, mi hermano, no, mi amigo. La historia se acomoda a la Biblia.
porque la Biblia ya está escrita. La Biblia se escribió hace muchos siglos, hace años, y ella va teniendo su cumplimiento día con día. Tal vez en esta hora tú no entiendes de dónde nace tu credo religioso. Tal vez tú no entiendes de dónde nace el que ahora tú tengas una palabra a media. ¿Por qué a medias? Porque tú la vas a completar tú mediante el estudio de la palabra, mediante la revelación que tengas a tu vida. Porque decía el apóstol Pablo, y quiero comenzar y desarrollar el estudio en esta mañana con las palabras del apóstol Pablo. No quiero, decía el apóstol Pablo, que diferéis en esto. La venida del Hijo del Hombre no vendrá, vaya la redundancia, antes de que aparezca el inicuo, el hombre de pecado, el anticristo, el hombre de pecado, que se hace llamar Dios, que se hace pasar por todo lo que es Dios. Y en esta hora voy a ir directo. El sistema papal, Roma, la cuarta bestia del libro de Daniel. Sí, Roma representada en una cuarta bestia en el capítulo 7 de Daniel. Tú puedes leerlo en tu hogar. Te voy a dejar tareas. Esto es un estudio para que tú te vayas a documentar. En el libro de Daniel, capítulo 7, habla sobre 4 bestias proféticas que se le presentaron al profeta Daniel. Un contexto de capítulo 2 del libro de Daniel también, hablando sobre la estatua, cabeza de oro, pecho de plata, muslo de bronce y las piernas de hierro, y los dedos, que simbolizan mucho también los pies y los dedos, mezclado con barro y arcilla, hierro y arcilla. Eso, contexto de los gobiernos que iban a existir. No gobierno de Costa Rica, no gobierno nicaragüense, no gobierno de Rusia, sino me refiero a gobiernos mundiales. Gobiernos que iban a complementar, gobiernos que iban a hacer la estructura histórica del rumbo que iba a seguir este planeta. Primero comenzó por Babilonia. Puedes leerlo en el capítulo 2 de Daniel, cuando Daniel le da la interpretación al rey Nabucodonosor y le dice: tú rey eres esa cabeza. Tú sabes de que cuando tú escoges un rey, o en el pueblo de Israel escoge un rey, están la cabeza o el rey representaba, con su sola palabra representaba lo que todo el país, toda la nación quería decir. Representando Nabucodonosor era Babilonia. Nabucodonosor era el imperio babilónico. Entonces, al simbolizar la cabeza de Nabucodonosor, al decir que es la cabeza del reino era Nabucodonosor, está hablando del imperio babilónico. Eran 4 reinos que iban a surgir, decía. Tú, rey, le dice Daniel, eres esa cabeza, pero después de ti vendrá un reino que será inferior al tuyo, simbolizando el pecho, ¿verdad?, de plata. Que el reino que surgió de Babilonia, después de Babilonia, siendo Belsasar, el rey de Babilonia, nieto de Nabucodonosor, dice que en esa noche llegó Darío, el rey, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Bueno, dice que comenzó el reino de los medos y los persas unidos, uno por uno, y después unidos. Después tú lo puedes leer en el capítulo número 8 de Daniel. En el capítulo número 8 de Daniel, cuando le presenta la visión de un macho cabrío y un carnero, le muestra que después del reino, le dice el carnero es el rey de Medo y Persa, el macho cabrío es el reino de Grecia que iba a surgir. Y a Daniel se le viene explicando la visión y le dice
Pero ese macho cabrío, dice que tenía un cuerno superior a los 4, ¿verdad? Dice que tú lo puedes leer en el capítulo 8, así que no quiero perder la estructura y quiero que me acompañes un poco acá en el libro de Daniel. Daniel capítulo 8 y versículos, vamos a ver, dice versículo 15, Daniel 8 versículo 15, mientras yo contemplaba la visión y trataba de comprenderla, vi ante mí una semejanza de hombre. Vamos un poco más abajo, dice el 19, y dijo, voy a explicarte lo que ha de venir al fin de la ira, porque se cumplirá en el tiempo del fin. Aquel carnero que vistes con 2 cuernos representan los reyes de Media y de Persia. 21. El macho cabrío es el rey de Grecia y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el primer rey. ¿Quién era el primer rey de Grecia? Era Alejandro Magno. Alejandro Magno, un gran general. 22. Los 4 cuernos que sucedieron al que se quebró. Bueno, dice que el rey Alejandro Magno era la cabeza del imperio griego-romano. En ese momento era Grecia nada más. Dice que la noche de su muerte hasta ese momento no tenía descendientes. Y por no tener descendientes, su reino fue dividido y fue entregado a sus 4 generales: Lisímaco, Seleuco, Ptolomeo y Casandro. Esos eran los 4 generales de que acompañaban a Alejandro, y se le fue repartido, se puede decir de esa forma. Los 4 cuernos que sucedieron al que se quebró representan 4 reinos que saldrán de esa nación, pero no tendrán el mismo poder. Al fin del reinado de ellos, rebeldes llegan al colmo de la maldad. Se levantará un rey altivo de rostro, maestro en intrigas, y su poder se fortalecerá, pero no con su propia fuerza. Causará grandes destrucciones y prosperará y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Quiero parar un momento ahí porque tal vez vas a perder el hilo que llevo acá. Dijimos, la estatua representaba la época de los reinos. En Daniel, eso está en el capítulo 2 de Daniel. Las 4 bestias del capítulo 7 representan ya la estructura formada. Que era Babilonia, Medo-Persa y Grecia. Y había una 4ª bestia terrible en gran manera. Y eso lo habla el capítulo 7 de Daniel. Y te voy a leer nada más la 4ª bestia para poder entablar un poco el estudio que quiero llevar en esta mañana. Dice el versículo, vamos a ver acá, versículo 20 del libro del capítulo 7 de Daniel. También quise saber más acerca de los 10 cuernos que tenían en su cabeza, y el otro que había subido, ante el cual habían caído 3 de ese mismo cuerno, que tenían ojos y boca, que hablaba con mucha arrogancia y parecía mayor que sus compañeros. Versículo 19 de Daniel dice: entonces quise saber de la verdad acerca de la 4ª bestia, que era tan diferente de las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro, uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba y pisoteaba las obras con sus pies. Aquí viene hablando, para no alargar un poco, tú puedes llegar a la estructura, como siguieron los reinos. Después de Grecia surgió Roma. Voy a un poco rápido acá para que puedas entender el estudio que quiero llevar, y es sobre Martín Lutero y sobre la era reformante o la era protestante, de la cual ahora tú y yo
éramos parte. ¿Por qué éramos parte? Si tú no te vuelves a alinear en los caminos correctos, estás dejando que la luz que se levantó en medio de la oscuridad se apague. Tú que ahora eres un miembro de la protesta, se puede decir, de la era cristiana actual, de la cual fue el fruto de esfuerzos, de sangre que corrió durante muchos siglos, como fueron Jerónimo, Juan Hus, John Wycliffe, y como lo es ahora Martín Lutero, que es el que quiero emprender un poco. Pero quiero entablar un poco en la historia para que tú entiendas el punto. La cuarta bestia que menciona Daniel 7 es Roma. Y parte de la estructura, como tú puedes confirmar, son sus 10 reinos los cuales se dividieron, de los cuales se dividieron el Imperio Romano al caer. Cuando cayó el Imperio Romano se dividió en 10 naciones, que tú lo puedes leer en la historia. No te estoy diciendo cosas que no están escritas. Recuerda, te digo, la palabra de Dios es primero y la historia va a confirmar todo lo que sigue, todo lo que te está diciendo. La palabra de Dios se explica sola, la palabra de Dios profetiza de sí misma. Daniel 7, las características de la bestia está en el versículo el 7, dice: seguí mirando la visión de la noche y vi una cuarta bestia. 7, versículo 7 de Daniel. Seguí mirando en la visión de la noche y vi una cuarta bestia, espantosa y terrible y muy fuerte, tenía grandes dientes de hierro, devoraba, destrozaba y pisoteaba las obras con sus pies. Era muy diferente de todas las bestias anteriores y tenía 10 cuernos. Si tú recuerdas, o puedes leer un poco en la historia, cuando Grecia murió Alejandro Magno, los 4 generales, se dividieron las 4 naciones, las 10 naciones que estaban compuestas esa área de Grecia. De esos 10 cuernos se compuso la cuarta bestia. De los 10 cuernos se compuso la cuarta bestia, que fue Roma. Porque Roma no fue como Grecia, que fue por conquistas, como Medo-Persia sobre Grecia, que fue de Medo-Persia sobre Babilonia, que fue por derrocación de reino, se puede decir. Medo-Persia fue destruida por Grecia absoluta. Luego Grecia, sus naciones se mantuvieron intactas pero débiles. Roma lo que hizo fue alcanzar y conquistar y adherirlas a su reino. Adherirlas a su sola fue conquistando y adaptó las costumbres, adaptó las formas de gobierno, adaptó todo lo que comprendía en las 3 bestias principales. Tuvo de león, que era Babilonia, tuvo del oso, que era Medo-Persa, y tuvo de leopardo con sus cabezas, que fue Grecia. Por eso dice que era distinta a las demás, porque formó un reino distinto, no por absolutamente derrocación, sí, donde no se aceptaba su voluntad, sí, no, simplemente él hacía su voluntad por medio de las fuerzas. Tanto así dice que hablaba del hierro acá, dice que Roma se constituía como el imperio del hierro, de la fuerza del hierro. Pero quiero que sigas leyendo acá en el versículo 8 del capítulo 7 de Daniel. Mientras yo contemplaba los cuernos que vi, de los 10 cuernos, ¿verdad? Vi que otro cuerno pequeño subió entre ellos. Cuando el Imperio Romano, después de Jesucristo, vio que con la fuerza no emprendía, no resolvía la disolución del cristianismo, lo que hizo fue, por medio de Constantino, adaptar la forma del cristianismo, adherirlos a su reino.
con una serie de engaños. Y tras de eso surge el cristianismo pagano mediante el imperio de Constantino. Y Constantino hace sus delegaciones de imperio, y esta vez de forma diferente, un cuerno pequeño, dice. Sale un poder. ¿Cuál es ese poder? Constantino une la parte militar y une la parte se puede decir, religiosa. Y él forma lo que llegaría a ser el sistema pontífice, los obispos de Roma, lo que es el sistema papal. La profecía lo anunció hace tiempo y se va el cumplimiento en esa profecía. Y dice acá en el versículo 8, dice: vi que otro cuerno pequeño subió de entre ellos, de las naciones, y delante de él fueron arrancados 3 de los primeros cuernos. Cuando Roma Occidental cae, sale de sí mismo el sistema papal ya formado, el sistema religioso ya formado. Viene y surge el sistema papal. Una vez que cae Roma, él usurpa, él toma el poder de Roma para sí mismo, para granjearse el honor, granjearse la gloria de Roma. Y acata el poder que usaba Roma, que era la fuerza. Todo lo tomaba por la fuerza. Roma, cuando no se aceptaba, él primero conquistaba, y si no se permitía su conquista, él simplemente agarraba la fuerza y por su forma militar adaptaba al imperio lo que él quería. Cuando surge la derrocación de Roma Occidental, ese cuerno pequeño, ese imperio papal, no quería perder su poder. Militarmente ya había sido derrocado, se puede decir, pero tácticamente él vino y derrocó a los poderes que nada más no le aceptaban a él. Dice que delante de él fueron arrancados 3 de los primeros cuernos. Este cuerno tenía ojos como ojos de hombre, porque su forma era de actuar de hombres. Este cuerno tenía ojos como ojos de hombre y una boca que hablaba con gran arrogancia. No pierdo el hilo en esta hora, pero quiero llegar al punto de Martín Lutero, y quiero saber por qué tú y yo tenemos que ver en este momento, en esa batalla, y qué responsabilidad tenemos hasta este momento de mantener la luz encendida. Capítulo 7, versículo 23, me dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra. Yo te hablé un poco del reino, pero vemos de que la palabra de Dios se explica sola. Me dijo: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, será diferente de los otros reinos, y toda la tierra se devorará, aplastará y despedazará. Los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes. Tras ellos se levantará otro que será diferente de los primeros y derribará 3 de ellos. Versículo 25, y hablará palabra contra el Altísimo, a los santos del Altísimo quebrantará, y tratará de cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano por un tiempo, 2 tiempos y medio tiempo. Hasta ahí vemos la estructura. Ahí vemos ya lo que vengo hablando. Repaso un poco para tu propio estudio. Capítulo 2 de Daniel viene hablando sobre la estatua, viene hablando la estructura de lo que iban a hacer, de donde tomaba inicio la profecía. Comenzando desde Babilonia, le dijo Daniel: oh rey, capítulo 2, versículos, tú los puedes leer cuando veas la interpretación del sueño. Tú, rey, eres la cabeza. Y quiero leerte un poco sobre esa misma visión, porque es muy importante que tú entiendas algo. Tú dirás: pero después de ese cuarto reino pudo haber surgido cualquiera. No, mi hermano. Capítulo 2 de Daniel.
versículo 44 y 45, para que tú entiendas que esta profecía tiene su principio y su final de la historia revelado. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que nunca jamás será destruido, ni será entregado a otro pueblo, desmenuzará y dará fin a todos aquellos reinos y permanecerá para siempre. Por eso, viste que una piedra fue cortada del monte sin alguna mano, y desmenuzó el hierro Roma, bronce, que era Grecia, la arcilla y la plata y el oro, todos los reinos. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de suceder en el futuro. El sueño es verdadero y su interpretación es cierta. Vemos ahí de que el último reino después del cuarto reino es el imperio de Cristo Jesús que viene a la tierra. Entonces la estructura que Dios te quiere mostrar es de inicio, capítulo 2 de Daniel, es los imperios que iban a surgir y que iban a existir donde iniciaba. 4 imperios. Y el quinto que es la venida de nuestro Señor Jesucristo. Las 4 bestias de Daniel te revelan la forma como iban a surgir y lo atroz o el desastre que iba a formar la última cuarta bestia. Capítulo 8 de Daniel te muestra la continuidad, la confirmación de que la profecía es cierta, de que después representando los reinos que iban a surgir, que iban a existir. En el capítulo 5 de Daniel puedes ver cuando se derroca el imperio de Babilonia y surge Medo-Persa. Tenemos Medo-Persa clarito, Babilonia y Medo-Persa. Capítulo 8 muestra que después de Medo-Persa iba a surgir Grecia. Capítulo 7 de Daniel te muestra la estructura del cuarto reino que es Roma y sus estructuras, sus 10 naciones, su formación, los poderes que iban a surgir dentro del mismo imperio romano, no fuera, el mismo imperio romano. Se iba a dividir en 10 naciones, después de esas naciones iba a surgir ese reino, iba todavía a tener su poder, el cuerno pequeño, y iba a hacer atrocidades. Y principalmente el capítulo 7 de Daniel, quiero desarrollar más parte de mi estudio en esta hora, en el versículo 24-25. Los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes. Tras ellos se levantará otro que será diferente de los primeros y derribará a 3 de ellos. Hablará palabra contra el Altísimo. A los santos del Altísimo quebrantará y tratará de cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en manos por 1 tiempo y 2 tiempos y medio tiempo. Hasta ahí vemos la estructura. Hasta ahí vemos la estructura que se fue dando, ¿verdad? Que se fue dando dentro del mismo cristianismo cuando se adhiere a Roma. Después de que muere los últimos apóstoles de Jesús, el apóstol Juan, revelando el Apocalipsis. Vemos la estructura, dice la palabra del Señor. En Apocalipsis, vamos a ir un poco a Apocalipsis también. Voy un poco rápido, es cierto, pero quiero darte una idea, porque el mensaje que quiero dar es específico. La palabra de Dios muestra en el capítulo 13 de Apocalipsis una cuarta bestia, la primera bestia que surge del agua. ¿Quién es esa bestia? Es Roma. ¿Y cómo tú me puedes decir, sabes qué es Roma? Bueno, tú lees la estructura, dice que las características de la bestia, como dijimos, ese cuarto imperio, el imperio romano, agarró las características de Babilonia, Medo-Persia, Grecia, a formar su imperio romano. Y tú miras la característica de esa bestia que sale del agua, y agua en profecía significa muchas naciones, reinos. Vemos de que las características de esa bestia, dice que tiene partes de león,
parte del oso, parte de la ¿cómo se llama? Parte de Grecia también, del leopardo. Y la cuarta bestia, que es terrible y espantosa en gran manera. Y vemos la estructura también, tiene sus 10 cuernos. Vemos que tiene sus 3 cuernos y el cuerno principal, ¿verdad? Y tiene sus cabezas. Pero en esta vez ya viene hablando de cabezas, sus reinos principales. Y en esta hora quiero un poco enfatizar en esa parte. Porque dice en el capítulo 13 de Apocalipsis, dice el versículo 3, una de sus cabezas parecía herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y toda la tierra se maravilló y siguió a la bestia. En esta parte está fundado nuestro estudio en esta hora. Dice que una de sus cabezas parecía herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y toda la tierra se maravilló y siguió a la bestia. Pregunto, ¿sabes tú que el Imperio Romano gobernó mundialmente? Claro que lo sabes, la historia lo confirma, la palabra de Dios lo predijo. Y sumado a eso, ¿sabes tú que la palabra católico o catolicismo es mundialismo, mundial? Pregunto, ¿tú sabes que la Iglesia Católica fue la que gobernó el mundo durante un tiempo? Sí, sé que lo sabes. Por eso la palabra católico es mundial, universal. Entonces, en esta hora te digo, ¿sabías tú, si sabías que ellos reinaron un tiempo? ¿Sabías tú que el reino de ellos se les quitó por un tiempo? ¿Sabías tú que la Iglesia Católica nuevamente está obteniendo el poder? Versículo 3 de capítulo 13 de Apocalipsis es la explicación. Dice, pero su herida mortal fue sanada, y toda la tierra se maravilló y siguió a la bestia. La bestia que viene hablando acá es Roma, el imperio eclesiástico por medio de los obispos de Roma. Y la reforma surge dentro del mismo catolicismo. Martín Lutero era un fraile era un sacerdote que se encargaba del servicio dentro de la iglesia. Martín Lutero, él amaba la iglesia, él amaba Roma. Él nunca quiso separarse de Roma. Pero lo que lo llevó a la separación de Roma fue encontrar la palabra de Dios. Palabra de Dios que durante mucho tiempo el poder eclesiástico romano, por medio de los papas, encadenaron simbólica y literalmente la Biblia, encerrada en un solo idioma poco común, que era el latín. El latín era el idioma de Roma, una mezcla de portugués, una mezcla de italiano, una mezcla de francés, un poco de español, una mezcla absoluta. Martín Lutero, un sacerdote que estaba dentro de la iglesia, mediante sus estudios él vino y descubrió la Biblia. Y él descubrió las verdades que contienen en ella, descritas, inscritas y reveladas. Y él no quiso dejarlo para sí mismo, porque durante mucho tiempo él siguió las rigurosas observaciones de Roma, porque él fue formado prácticamente ahí. Pero él siente la necesidad de llenar ese vacío que hay en su corazón.
Y él, mediante el estudio de la palabra, se da cuenta de que todo el cristianismo, que se puede decir, que se revelaba a los pueblos más humildes de esa nación, en este caso en Alemania, era pura sutilezas y engaños. Eran puros engaños lo que se le presentaba al pueblo, porque la palabra de Dios había sido quitada al pueblo. Ya no había ninguna persona que predicase la palabra de Dios, porque el último apóstol ya había muerto durante siglos atrás. Y renace en Alemania para el año 1517, Martín Lutero comienza su periodo de revelaciones para la iglesia. Y él, vea, quiero que tú entiendas esto. Alguien que sentía el amor sincero por Roma, por la iglesia, era Martín Lutero. Durante mucho tiempo sus creencias le mostraban la necesidad de depender de ella, junto con sus doctrinas, junto con sus enseñanzas, sus tradiciones, sus formas de culto. Pero Martín Lutero decidió cambiar. Martín Lutero decidió cambiar porque la palabra de Dios se lo mostraba. ¿Y qué es lo que yo te quiero mostrar en esta hora sobre esta maravillosa verdad? Es lo siguiente: que Martín Lutero se tuvo que enfrentar ante los obispos de Roma, declarándolo como el anticristo. Estamos hablando, mi hermano, de que una palabra paralela a la que usa el apóstol Pablo. Dice, el ministerio de iniquidad ya está obrando entre la iglesia. Desde el tiempo del apóstol Pablo ya estaba formándose el anticristo, se puede decir, o formándose el hombre de pecado dentro de la misma iglesia. Y ahora Martín Lutero, con palabras que el apóstol Pablo profetizó, él las declara y le dice: ahora me doy cuenta que el obispo de Roma es el verdadero anticristo, que enseña, que se hace pasar por Dios. Vea, Martín Lutero tuvo que defender la verdad a capa y espada. El mismo que dijo que antes de que venga la venida de nuestro Señor Jesucristo es necesario que aparezca el hombre de pecado, el hombre de perdición. También dijo: ¿qué me separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia, persecución o hambre, desnudez. Es el mismo que profirió esas palabras. Y Martín Lutero tuvo que defender esa fe que él amaba, porque él se dio cuenta que en la palabra de Dios estaba su única salvación. Martín Lutero fue el que fundó el protestantismo que ahora nosotros disfrutamos. La traducción de la palabra de Dios fue uno de sus indicios. Martín Lutero era un sacerdote que amaba a su iglesia, pero tuvo que separarse de la misma. No porque quería hacer separación de la misma, sino que la palabra de Dios no era revelada en esa iglesia. La palabra de Dios no era manifestada tal como las tradiciones lo mostraban. En esta hora quiero leerte un poco más acá. Dice, déjame acá. Una palabra muy importante es que Dios nos dijo: cuando estén ante los grandes, ante los jueces,
no teman qué van a decir o qué van a hablar, porque el Espíritu Santo será el que hable por medio de vosotros. En esta hora de prueba, Martín Lutero se presenta ante los gobernantes, ante los más fieros enemigos de la reforma que se estaba naciendo en ese momento. Y él sintió temor, él sintió miedo, pero él dejó que fuera la palabra de Dios que hablara por medio de él. ¿Qué quiero decirte en esta hora? Hace siglos atrás Martín Lutero nos reveló que el sistema papal o el Papa es el verdadero anticristo, que la bestia nos lo mostró Daniel, es Roma. El apóstol Juan nos aconseja y nos profetiza que esa bestia iba a sufrir una herida. Cuando Martín Lutero comenzó esta reforma, la herida comenzó a abrirse en Roma. El sistema papal, que durante mucho tiempo se hacía temblar a los reinos, lo que ellos decían, eso tenía que hacerse. Su poder, con la estocada que le dio Martín Lutero, se vio afectado su poder, hasta el punto que desde a partir del año 1517 Roma ya no tiene el mismo poder. Sí, sigue usando las fuerzas. Tú puedes ver que el sistema papal o Roma en sus cruzadas alcanzó a matar tantos cristianos como le fuese posible, cumpliendo la palabra y confirmando más aún con eso, que dice que la bestia estaba ebria de la sangre de los mártires de Jesús. En esta hora vengo invitándote a que la palabra de Dios la defiendas, a que defiendas la palabra de Dios en absoluta libertad. Porque Roma, mi hermano, en esta hora no perdona. Roma sigue siendo la misma. Roma que alcanzaba todo por la fuerza, por medio de engaños, por medio de sutilezas. Aquella misma Roma que le dio el poder a los sacerdotes para llamarse cabeza de la iglesia no ha cambiado todavía. Aquella misma que amenazaba la conciencia, que no podías decidir lo que querías creer porque eras desterrado, usaba la fuerza, pues mediante sus engaños ella obtuvo el poder hasta el punto de que vendía las indulgencias. ¿Qué eran indulgencias? Ellos decían que tenían el poder absoluto de perdonar los pecados, poder absoluto que solo le pertenece a Dios. Eran capaces de perdonar aún los pecados que iban a cometer en un futuro. Tú puedes leer las indulgencias o la vida de Martín Lutero. Él estaba hastiado. Él se encontró con esa verdad de la palabra de Dios, de que le presenta un evangelio perfecto, un evangelio libre, un evangelio que con solo creer y confesar al Hijo, ellos alcanzaban la remisión de sus pecados. No necesitaban pagar, porque las riquezas que ahora Roma tiene, la Iglesia Católica tiene, el sistema papal, fue durante siglos de engaño, mediante siglos de tradiciones. Y ahora tú puedes ser libre de eso. Mi amigo, mi hermano católico que me miras por este medio, te hablo en el amor de Cristo. Lee las Sagradas Escrituras y te vas a dar cuenta de que Dios ha revelado su palabra
y no sigas más en engaños. Roma es la bestia del Apocalipsis. Roma es la cuarta bestia del capítulo 7 de Daniel. Roma son las piernas de hierro y parte de sus pies y dedos de arcilla y hierro. De la estatua del capítulo 2 de Daniel. En esta hora te digo, Roma ya volvió. Roma sigue siendo la misma. En el capítulo 7, versículo 25 de Daniel dice que trataría de cambiar los tiempos y la ley de Dios. Mi hermano, y ya lo ha hecho. En la palabra de Dios tú puedes encontrar la palabra de Dios perfecta en sus 10 mandamientos. Jesucristo dijo: en esto conoceréis que me amáis, en que guardéis mis mandamientos, y mis mandamientos no son gravosos. Y en esta hora, mi hermano, el sistema papal o el sistema sacerdotal, la Iglesia Católica, mi hermano, o Roma por sí misma, atentó y cambió la ley de Dios. Y sigue dando ese vino a las demás naciones. La palabra de Dios revela sus 10 mandamientos, y eso lo puedes encontrar en Éxodo capítulo 20, del 3 al 17. Pero la Iglesia Católica hizo así, borró, cambió. Lee en el Catecismo el segundo mandamiento, compáralo con el segundo mandamiento de la ley de Dios en Éxodo 20, del 3 al 17, versículo del 4 al 5, mencionándolo, dice el segundo mandamiento: no te harás imagen ni ninguna semejanza a lo que está arriba en el cielo, ni en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación de los que me aborrecen, pero hago misericordia a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos. Segundo mandamiento de la ley de Dios que él cambió fue el cuarto mandamiento. Ahora como iglesia, mi hermano, como cristianos, nosotros tal vez no adoramos imágenes, no tenemos escultura tal vez, y tal vez nos sentimos superior o nos sentimos libres de condenación, y miramos a nuestros hermanos católicos que ellos tienen una fe limpia. Muchos quieren adorar al Dios verdadero, pero la luz no se les ha sido revelada. Pero aún seguimos tomando el vino de la bestia de Roma por medio de la Iglesia Católica, porque un poder de autoridad que muestra es que dice que tiene el derecho de cambiar los mandamientos de Dios, y lo hizo con el cuarto mandamiento. Esa es la que no es tanto la adoración a la imagen, porque ya como cristianos protestantes nosotros no adoramos imágenes. Sí, ya no adoramos imágenes. Pero dice que la Iglesia Católica confirma que ellos tienen autoridad sobre el protestantismo aún, porque le rinden culto a ella, a Roma, le rinden culto a la Iglesia Católica. Pero tú dirás, pero ¿cómo? Si nosotros somos diferentes. Dice que ellos, la regla de autoridad que ellos tienen es que cambiaron el cuarto mandamiento de Dios, que menciona la adoración al Dios verdadero. Dice el cuarto mandamiento en Éxodo capítulo 20 del 8 al 11: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás todas tus obras, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu siervo, ni tu criado, ni tu buey, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas.
Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó el día séptimo, por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Pero la Iglesia Católica dice no. Ella instituyó un día de fiesta, el día domingo, lo puso como día de oración en vez del día de reposo que Dios instituyó, no el hombre, no Moisés. Dios con su propio dedo lo escribió. Pero la iglesia madre lo cambió e invita a la feligresía. Sí, tal vez ya no puede influir tanto en la iglesia protestante, pero abre sus puertas e invita. Ahora quiero hablar directamente. El Papa, el Francisco, porque Padre es solo uno que está en los cielos. Francisco, el cardenal, el obispo que está dirigiendo la cabeza visible porque la única cabeza visible es Cristo Jesús. Dice: yo soy la cabeza de la iglesia. Ha hecho unidad entre las creencias religiosas, protestantes, cualquier tipo de religión. Él ha absorbido, y cierro en esta hora con esta profecía, dice: toda la tierra se maravilló y siguió a la bestia. En esta hora, mi hermano, te invito que defendamos la verdad completa en la palabra de Dios, como lo hizo Martín Lutero, como lo hizo Juan Hus, John Wycliffe. Te invito en esta hora a que leamos las Sagradas Escrituras. Tal vez tú dirás, tal vez lo mucho que he venido diciendo ha sido documentación, la he querido resumir tal vez, por eso no he podido explicar muy bien. Pero en esta hora vengo haciendo un pequeño resumen de lo que he venido diciendo. Daniel capítulo 2 menciona la estructura de los reinos que iban a existir y donde comenzaba, que era Babilonia, a través de la estatua. Capítulo 7 del libro de Daniel viene mencionando las 4 bestias o los 4 reinos que iban a existir a través del león, Babilonia, a través del oso, Medo-Persia, a través del leopardo, Grecia, y la 4ª bestia, Roma y sus reinos, y cómo iba a surgir el sistema eclesiástico, el sistema del anticristo, por medio de los obispos de Roma. Cómo la iglesia usurpó el poder que solo le pertenecía a nuestro Dios. Y hasta este momento nadie dice nada, nadie defiende nada. Como iglesia protestante, como iglesia evangélica, testigo de Jehová, adventista del séptimo día, donde tú te denomines, nosotros somos cristianos, tenemos que seguir a Jesucristo. Nosotros tenemos que seguir manteniendo la luz encendida, esa luz que le encendió Jesucristo, sí, para tener libertad para cada persona. Después la defendió Martín Lutero, de lo cual ahora nosotros le damos las gracias, porque esta palabra de Dios no hubiese sido revelada en nuestro medio si no hubiera sido por la reforma que él surgió dentro de la misma iglesia católica. Y ahora, porque tú tenés que compartir, se puede decir, o apoyar las creencias que la palabra de Dios no aprueba. No estoy diciéndote, mi hermano, de que tienes que tener enemistad con los creyentes de la iglesia católica, porque ellos son personas que Dios ama. Yo solamente te invito a levantar tu bandera y a levantar tu luz contra las doctrinas
erradas, contra las doctrinas de que no están acorde a la palabra de Dios, cuando lo que hacen es mancillar el nombre de nuestro Dios. 2 mandamientos que tengo que decirte que defiendas, porque son los que se han olvidado. Los mandamientos de Dios son 10. Dice, quien quebranta uno solo de ellos hace culpable de todos. Y Dios es un Dios eterno. Mateo 5, versículo 17 dice, no penséis que he venido a abolir las leyes o los profetas, he venido a cumplirlo, dijo Jesús. Aquel que instituyó el sábado, el día de reposo, antes de que existiera un solo judío, cuando solo existía la familia edénica, Adán y Eva. Dice que Dios bendijo y reposó en ese día. El 4º mandamiento de Dios ha sido pisoteado y va a ser la línea que va a definir la conducta que el mundo siga. El sábado, mi hermano, es el sello de Dios. El día de reposo es el día que Dios ha instituido como santo para santificar a sus criaturas, para bendecir a sus criaturas. El sábado, el 4º mandamiento, es el único que revela a Dios como creador de los cielos y de la tierra. Y el enemigo, Satanás, es lo que detesta. Y es lo que el mundo, él quiere que el mundo olvide, que el mundo olvide, que el mundo, ¿qué te puedo decir? Él quiere que el mundo ignore esa grandísima verdad, porque Él quiere que nos olvidemos de nuestro Creador. Dos versículos de la Biblia que son de relevancia, y es Eclesiastés 12:1. Acuérdate tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales digas no tengan ellos contentamiento. Y el 4º mandamiento que usa la palabra acuérdate. Acuérdate del día de reposo para santificarlo, para apartarlo. Si en esta hora Dios te invita y te dice acuérdate, es porque somos dados a olvidar. Resumo, porque tal vez he venido haciendo muchas cosas y hay muchos que se unen a este video que lo van a reproducir. Maranatha, Cristo viene, falta poco para nuestra redención.